a El Taller del Gnomo. Existen historias que entretienen, otras que venden millones de ejemplares y unas cuantas que cambian para siempre la historia de un medio. La saga de Fénix Obscura pertenece a este último grupo. Han pasado más de 4 décadas desde su publicación y continúa apareciendo en prácticamente todas las listas de los mejores cómics jamás escritos. Han inspirado películas, series animadas, videojuegos y novelas, pero pocos conocen cómo nació realmente, ni cuánto tuvo que ver John Byrne en su desarrollo. Porque, aunque solemos hablar de Chris Claremont como arquitecto de esta historia, la realidad es mucho más compleja. La saga de Fénix Obscura fue el resultado de un proceso creativo compartido y también fue el inicio del fin para una de las asociaciones más brillantes en la historia del cómic. A principios de 1979, Marvel vivía un momento de enorme optimismo. Los X-Men ya no eran una colección secundaria, las ventas crecían mes con mes, la crítica especializada hablaba de ellos como el mejor cómic de superhéroes publicado en Estados Unidos y los lectores esperaban con entusiasmo cada nuevo número. En las oficinas de Marvel existía una sensación muy particular. Todos sabían que tenían un éxito entre las manos, pero también entendían que mantener ese nivel no sería sencillo. Chris Claremont y John Byrne eran conscientes de esa presión. Cada nueva historia debía superar a la anterior, no bastaba con hacer un buen cómic, tenían que hacer el mejor cómic del mes. Y fue entonces cuando comenzaron a preguntarse una idea aparentemente sencilla: ¿qué ocurriría si uno de los X-Men obtuviera un poder prácticamente ilimitado? Para responder esa pregunta deberíamos regresar unos meses atrás. En el Uncanny X-Men 101, Jean Grey regresaba de una misión espacial completamente transformada. Después de sobrevivir a una intensa radiación cósmica, emergía de las aguas envuelta en llamas mientras pronunciaba una frase que hoy forma parte de la historia del cómic: I am a fire, and a life incarnate. Now and forever I am Phoenix. Aquella escena, dibujada magistralmente por John Byrne y entintada por Terry Austin, transmitía una sensación de grandeza pocas veces vista en un cómic de la época. No era simplemente una nueva superheroína, era una fuerza de la naturaleza. Claremont imaginó a Phoenix como una evolución de Jean Grey. Byrne se encargó de convertir esa idea en una experiencia visual inolvidable. Las páginas irradiaban energía, movimiento y poder, y al mismo tiempo una inquietante sensación de que algo no estaba bien. Mientras Jean Grey evolucionaba, otro elemento comenzaba a tomar forma: el Hellfire Club, inspirado parcialmente en sociedades secretas británicas del siglo XVIII y en la estética de una aristocracia europea. Claremont y Byrne imaginaron una organización compuesta por millonarios, políticos y personajes extremadamente influyentes. No eran simples criminales, eran personas acostumbradas a mover los hilos del poder desde las sombras. Visualmente, Byrne se inspiró en la moda victoriana, los clubes privados ingleses y la elegancia clásica. El resultado fue uno de los grupos de villanos más sofisticados que había tenido Marvel. Dentro del club destacaban figuras que se convertirían en personajes fundamentales del universo mutante: Sebastian Shaw, Donald Pierce, Harry Leland y la poderosa telépata llamada Emma Frost. Hoy, Emma Frost es una de las protagonistas de los X-Men, pero en 1980 era completamente distinta. Byrne la diseñó con una apariencia elegante, fría y calculadora. Cada gesto transmitía seguridad, cada mirada parecía esconder un plan. Claremont complementó esa imagen con una personalidad compleja. No era una villana impulsiva, era inteligente, manipuladora y tremendamente peligrosa. Lo interesante es que ninguno de los dos imaginaba que décadas más tarde Emma terminaría convirtiéndose en una heroína. El verdadero detonante de la tragedia fue Jason Wingard, también conocido como Mastermind. Su poder consistía en alterar la percepción de las personas, pero Claremont y Byrne llevaron esa habilidad mucho más lejos. Mastermind comienza a manipular lentamente la mente de Jean Grey, no mediante ataques espectaculares, sino a través de pequeñas ilusiones, sueños, recuerdos falsos, fantasía. Cada aparición aumentaba la tensión. El lector comprendía que Jean estaba perdiendo el control, pero nadie podía imaginar hasta dónde podría llegar esa transformación. Uno de los aspectos menos comentados de esa etapa es el extraordinario trabajo narrativo de John Byrne.
Observemos cualquier página del enfrentamiento entre los X-Men y el Hellfire Club. No hace falta leer los diálogos para entender qué está ocurriendo. La dirección de las miradas, la posición de los personajes, la distribución de las viñetas, todo guía al lector de manera casi cinematográfica. A esto se sumaba el impecable entintado de Terry Austin. Muchos historiadores consideran que la combinación Byrne-Austin produjo uno de los estilos visuales más elegantes que ha tenido Marvel Comics. No era únicamente un gran dibujo, era una narración visual de altísimo nivel. Mientras Jean seguía perdiendo el control de sus poderes, Chris Claremont y John Byrne estaban construyendo una historia que parecía destinada a convertirse en un clásico. Lo que ninguno de los dos imaginaba era que, muy pronto, una decisión editorial cambiaría por completo el rumbo de la saga, y también cambiaría para siempre la relación entre ambos creadores. En la siguiente entrega conoceremos la intervención de Jim Shooter, el polémico cambio al final de la historia y el sacrificio de Jean Grey, un momento que transformó para siempre el universo Marvel. Algunas historias se recuerdan por sus héroes, otras por sus villanos, pero las grandes historias son aquellas que obligan a sus protagonistas a enfrentar decisiones imposibles, y Jean Grey estaba a punto de tomar una de ellas. Y recuerda, si te gustó el contenido de este episodio, por favor, coméntanos, danos like o compártelo con algún otro amante de los cómics para que podamos llegar a más personas. Muchas gracias y hasta pronto. La voz y la producción de este podcast estuvieron a cargo de Adro, a un guión de El Piedra. Para todas sus dudas, sugerencias y comentarios, tenemos la siguiente dirección de email: tallerdelgnomo@yahoo.com. Gracias y hasta la próxima. Este fue el podcast del Taller del Gnomo. For the next 60 seconds, this station will conduct a test of the emergency broadcast system. This is only a test.